Hola gente, en el video anterior habíamos explicado que de acuerdo con la normativa el Ministerio de Hacienda era el encargado de administrar los fondos del FES 2020. Ahora vamos a hablar un poco del proceso presupuestario, de cómo se construye para entender el presupuesto universitario. La principal reglamentación que influye en los presupuestos públicos es la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos, y ahora la recién aprobada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y el clasificador de cuentas del Ministerio de Hacienda. Corresponde el análisis y aprobación de los presupuestos públicos a dos principales instituciones. El 34% del presupuesto de todo el país lo aprueba la Asamblea Legislativa, que es quien aprueba los presupuestos del gobierno central. El restante 66% lo aprueba la Contraloría General de la República. La Asamblea Legislativa ya tiene un cronograma para la aprobación del presupuesto. Es decir, para el 27 de noviembre tiene que ser visto el presupuesto en el primer debate y para el 29 en el segundo debate. Sí, correcto. Nosotros hicimos la gran marcha después de que ya había sido presentado el presupuesto de gobierno ante la Asamblea Legislativa y ya había incluso sido valorado en primera instancia por la Comisión de Hacendarios. En torno a los presupuestos de las instituciones autónomas y órganos desconcentrados y fideicomisos, quien toca aprobar, habíamos dicho que era la Contraloría General de la República. De acuerdo con las fechas, a más tardar el 30 de septiembre de cada año se debe presentar el presupuesto del año subsiguiente, de manera que ya la Universidad Nacional ya había presentado desde el 30 de septiembre el presupuesto 2020, con una particularidad, y es que del 1 de enero hasta el 30 de septiembre del próximo año nosotros podríamos mandar hacer cualquier modificación al presupuesto. En torno al presupuesto universitario, de acuerdo con el artículo 85 antes mencionado en el primer clip, se especificaba que el Estado tendría que generar una renta propia a las instituciones, a las cuatro principales, lo cual implicaba que la aprobación de los presupuestos de la universidad participan las dos entidades encargadas del análisis de los presupuestos. Por una parte, el monto total del acuerdo de la Comisión de Enlace tiene que ser aprobado en la Asamblea Legislativa, y el presupuesto universitario, la descripción de cómo se va a gastar a lo largo del año en cada uno de los servicios y de qué forma se va a gastar el presupuesto y cuáles son los ingresos de la universidad, debe ser aprobado por la Contraloría General de la República. El motivo de la controversia es que en el acuerdo que se tiene entre el Ministerio de Hacienda y la Comisión de Enlace, alias todos los rectores, fue que se acordó un monto similar a 512.000 millones de colones para todas las cuatro universidades, 35.000 millones y pico para la Universidad Técnica Nacional, pero en el numeral quinto del capítulo 1, referente al monto del FES 2020, se especifica que 70.000 millones del FES, la interpretación mía sería de que si responde un capítulo referente al monto del FES 2020, entonces también interpreto que por la lectura, ya que no especifica que es por otros ingresos, que la universidad tenga que invertir 70.000 millones. Esos 70.000 millones, nuestros rectores pensaron que la Ministerio de Hacienda entendía que iban a hacerse por otros tipos de ingresos y no por los ingresos del FES, tomando en cuenta de que los ingresos del FES se gastan todos los servicios, se pagan todos los servicios y se pagan todas las cargas laborales y muchos costos de operación y muchas inversiones de capital. Entendamos entonces que la aprobación de los presupuestos universitarios participan las dos instituciones encargadas de revisar, analizar y aprobar los presupuestos. La Asamblea Legislativa aprueba el monto total del FES, que ya había sido negociado, y
la Contraloría General de la República aprueba el presupuesto general de la Universidad Nacional. El motivo de la pugna se da ya que la anterior ministra de Hacienda separa las cuentas del FES y traslada los 70.000 millones de la cláusula quinta en transferencias de capital. Esto quiere decir que únicamente se puede gastar ese dinero en inversiones de capital. Estas son las principales cuentas de ese clasificador de gastos. Aunque el clasificador de gastos no incluye cuentas de gastos operativos o gastos de capital, los contadores explican que los gastos operativos son desembolsos que realiza una empresa para el desarrollo de sus actividades normales. Estos gastos usualmente no están involucrados directamente con el proceso productivo. Podríamos incluir ahí luz, agua, teléfono, cualquier tipo de compra de materiales que no estén directamente involucrados en el proceso productivo. En torno a los gastos de capital, podríamos decir que corresponden a dinero que destina la empresa para adquirir activos que mejoran la capacidad productiva de la empresa y que de una u otra forma siempre van a estar vinculados con la operación principal de la empresa. Es decir, nuestras universidades ya no tienen que invertir esos 70.000 millones, sino únicamente 35.000. Motivo y hecho que podría ser devuelto o corregido, enmendado de nuevo por el plenario de la Asamblea Legislativa. O sea, se podría quedar en 35.000 o volvemos a los 70.000 millones que tienen que ser invertidos del presupuesto FES. Entendamos que dentro del presupuesto de la universidad, en el caso de la Universidad Nacional, ubicamos todas las cuentas de gastos, que era la que nosotros estábamos viendo en el clasificador, en el ejemplo del clasificador que vimos, pero las cuentas de ingreso también están clasificadas. Implica que nosotros tenemos ingresos según el estado de origen y aplicación de fondos, los ingresos directos del FES, de los cuales la ministra de Hacienda interpretó que nosotros teníamos que gastar de ahí en específico 70.000. Pero nuestros rectores interpretaban la cláusula quinta de que este año en particular, de cualquiera de los ingresos, nosotros íbamos a invertir 70.000 millones, lo cual no iba a ser ningún inconveniente, ya que solamente el cálculo del superávit del año 2019, de acuerdo con la Oficina de Presupuesto de la Universidad Nacional, iba a ser de 43 millones, entonces invertir los 16.000 millones que implicaba los 70.000 millones que se comprometían las universidades a invertir, no iba a ser ningún inconveniente. El diferendo es del origen de los fondos. La ministra pensó que el origen de los fondos, de que se interpretaba el acuerdo del FES 2020, iba a ser del mismo FES 2020 y nuestros rectores pensaban que iba a ser de cualquiera de las fuentes de ingreso que se tienen. Entendamos entonces que el problema no se ha solucionado hasta que el presupuesto de la universidad, del presupuesto de gobierno, sea aprobado por la Asamblea Legislativa. Aún puede volverse de nuevo la propuesta al presupuesto original que envió la Asamblea Legislativa. Es de mi parecer que nuevamente en un segundo acuerdo se violenta la autonomía universitaria, ya que nuestros rectores nuevamente aceptan que se nos condicione la forma en la que nosotros vayamos a gastar el presupuesto 2020. La Universidad Nacional todavía está haciendo los cálculos y está verificando qué cuentas podrían reinterpretarse para que se hagan modificar nuestro presupuesto a partir del 1 de enero, que es periodo para poder modificarlo, para poder reinterpretar esos gastos que podrían de una u otra forma estar vinculados con la actividad productiva. Recuerde, gente, que puede matricularse en alguna de las maestrías en administración del sistema de posgrados de la escuela en la Universidad Nacional. Actualmente están 2 en inscripción, que es la maestría en recursos humanos y la maestría en mercadeo y ventas. Para el segundo semestre se estima que se podrá abrir la maestría en finanzas y una nueva promoción de la maestría en gestión social del trabajo.
Estén atentos. Posteriormente estaremos explicando para que entiendan un poco el presupuesto 2020. Hemos hecho unos cálculos para determinar cuál es realmente nuestro presupuesto, qué fue lo que se acordó por la parte de los rectores, cuál es el presupuesto real y cuál es interpretar cuál ha sido o cuál va a ser la situación futura del presupuesto tomando en cuenta el estudio actuarial.